El título, cuando encuentras el camino, entendiendo que el camino es Jesús. ¿Qué sucede cuando encuentras a Jesús? ¿Qué realmente sucedió o qué debería suceder? ¿Cuáles son las evidencias de que tú tuviste ese encuentro con el Señor? Porque es evidente que todos estábamos descarriados. Ninguno estaba caminando en las sendas del Señor. Ninguno estábamos. Y aquí no importa la edad. Compartiendo yo con jóvenes, pues evidentemente no es lo mismo decirle a un joven que se arrepienta y a veces hasta dice, pero pues ¿como de qué? Un adolescente, ¿de qué manera lo llevas al arrepentimiento, al reconocimiento de su pecado, a una reconciliación con Dios? Pero ya hablar de un hombre de 40, 50, 60 años que pues el historial no se acaba, pues lo único que tiene que hacer es decir, Señor, perdóname, porque no me acuerdo de todo, o a lo mejor ni quiero acordarme, pero el Señor lo tiene apuntado. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos encontramos en el camino? Desde la llegada a este mundo, aquí, en cada pasaje de la vida de nuestro Señor Jesús, pues en ese caminar en la tierra podemos identificar varias cosas: gracia, misericordia y buena voluntad de Dios para el hombre. Es lo que vamos a encontrar siempre en ese caminar de Jesús. Buena voluntad para el hombre, quien a causa de su pecado no solo perdió su comunión con Él, sino que al morir espiritualmente quedó marcado su destino, el destino de su alma, con una condenación, perdición eterna. Ese es el fundamento de el por qué el Señor vino a rescatarnos. Porque gracias a su misericordia, que ese no era el propósito de Dios para el hombre. ¿No le da gracias a Dios que ese no era el propósito? Sino que al ver su condición de perdición, la confusión de sus caminos, pues le extendió su gracia, brindándole la oportunidad de reconciliarse con Él, pero también accesar a una nueva vida, a una eternidad celestial. Todo eso viene con la provisión de Cristo. Ahora, paradójicamente, ante la misericordia y la gracia de Dios, el hombre de manera irracional, y esto es una situación de siempre, pues aunque reconozca el cuidado, la sabiduría, el poder, la autoridad, que conozca la palabra de Dios, sus consejos, sus mandamientos, pues hay un rechazo, hay un menosprecio, hay un repudio. Y ese repudio lo sufrió Jesús durante su estancia en este mundo. A pesar de ello, jamás escatimó su propia vida para dar una salvación inmerecida a quien reconozca en Él el único camino de regreso a casa. ¿Usted ha reconocido a Jesús como el único camino para regresar a esa morada eterna que Él ha preparado? Evidentemente. Sin embargo, mis hermanos, podemos comprobar cómo el rechazo a Jesús y a su evangelio se da de manera natural, o sea, naturalmente, en automático, cuando el pecado esclaviza a una persona. Así se da de inmediato el rechazo, pero siempre buscando o pretendiendo una manera de justificar ese pecado, para justificar ese rechazo. ¿Por qué el rechazo? Porque es el único mensaje que confronta la conciencia. Y es el único mensaje que precisamente no te permite justificar ninguna conducta inmoral, que descubre tu verdadera condición espiritual y exhibe tu posición delante de Dios. Por eso es rechazado el Evangelio de Cristo. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está el Evangelio.
una condición común en el ser humano, a pesar de pretender saber de las cosas de Dios. Así muchos dicen, no, es que yo conozco a Dios, yo sé de las cosas de Dios, amparándose bajo el manto de la fe que profesen, no importa cuál, la creencia que tengan, la filosofía que practiquen, porque finalmente todos, aunque lo nieguen, buscan a Dios, buscan lo que luego dicen ellos, un ser superior. Hay quien dice al de arriba, hay quien que dice yo no creo en Dios, y eso se llama ateísmo, pero es la manera más absurda de pretender no reconocer a Dios. ¿Cómo puedes decir que no crees en alguien que dices que existe? Si no creyeras en Dios, no dirías que no creías en Dios, punto. Bueno, ese es el problema de los ateos. Pero ¿qué cree? A la hora de que les llegan los cocolazos, como decimos en México, que llegan las circunstancias difíciles, empiezan a buscar la salida, algo que les permita resolver su problema, pero no creen en Dios. ¿Por qué el hombre tiene esa tendencia a buscar las cosas de arriba, algo superior a Dios? Porque con el aliento de vida Dios no solo le dio al hombre la posibilidad de relacionarse con Él, también puso en su corazón la necesidad de buscarle. Y esa necesidad de buscar el camino de regreso a casa está en todos, mis hermanos, en todos. Es, como dije, sin importar en el lugar que estén, lo que profesen, lo que crean o no crean. Y hoy vamos a ver un pasaje en la vida de Jesús donde podemos identificar esta condición de una manera muy clara, pero también vamos a encontrar el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio y la respuesta de quien es sensible y hace su corazón a las palabras de vida eterna cuando encuentran el camino. Y en Juan 4:4, si me acompaña a este capítulo, el contexto pues es el encuentro con la mujer samaritana. Todos lo conocemos, o al menos quienes estudian la Biblia. ¿Quién conoce a la samaritana? ¿Ya fueron a Samaria? No, pero han leído la Biblia, ¿verdad? Dice Juan 4:4, le era necesario pasar por Samaria. Quédese con esta frase en su mente. Le era necesario, ¿a quién? A Jesús, pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como de mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí vamos a empezar a ver toda una lección, toda una exhibición de cómo el hombre tiene este rechazo inmediato a las cosas de Dios, del Señor. Y le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí siendo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y esa era una gran verdad. No solo no se trataban, sino que había un repudio impresionante de los judíos hacia los samaritanos. Los insultaban de una manera muy terrible y obviamente pues había una resistencia de los samaritanos hacia los judíos, ¿verdad? No vamos a ahondar en por qué, pero así se llevaban ellos. Y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. El Señor está hablando de manera que metafórica. Entonces le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y que bebió en él, también sus hijos y su ganado? O sea, la samaritana comienza a expresar sus conocimientos escriturales, que eran conocidos
en el Antiguo Testamento. Y le dice, respondió Jesús: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí las palabras de Cristo pues empiezan a comprometer la atención de la samaritana. La mujer le dijo de inmediato: Señor, dame esa agua para que no tenga sed y venga más a sacarla. ¿Ella en qué estaba pensando? En el trabajo que le costaba ir cada día a sacar del pozo un cántaro de agua. Dios poniendo los ojos en las cosas de arriba y la mujer todavía en las cosas materiales. Y le dice, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, ¿me estás pidiendo algo? Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Le dice: no tengo marido, le dijo Jesús. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué hace la mujer samaritana? La mujer samaritana acaba de ser confrontada con su pecado. Reconoce en Jesús autoridad profética, pero de inmediato ¿qué empieza? Se defiende ¿con qué? Con su fe, con su creencia. Ustedes adoran allá y nosotros adoramos acá. ¿Qué dice el Señor? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Le está recordando la escritura, una escritura que ella conocía, pero que finalmente nosotros sabemos que cuando queremos justificar algo, pues hasta la escritura queremos manipular. Bueno, dice: pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que viene el Mesías. Vean cómo ella sigue hablando de lo que ella conoce y sigue ignorando lo que Jesús le está mostrando. Jesús le dice, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Bueno, a lo largo del pasaje que leímos, estuve haciendo algunas aclaraciones. Entonces, lo que vemos en esta parte del pasaje es cómo esta mujer, a pesar de su condición personal y social que ya fue descubierta, aunque su principal defensa fue su religión, sin embargo, con cada palabra que escuchaba de Jesús, pues era obvio que su corazón estaba siendo simbrado, estaba siendo alcanzado. Y ese es el poder del Evangelio, mis hermanos. Las personas pueden estarse negando, pueden estar sacándose, decimos salirse por la tangente, hablar de sus propias creencias, decir cualquier cantidad de cosas, pero conforme tú vas avanzando en la predicación del Evangelio, algo está sucedido en la persona. Y finalmente, ¿qué hace? Comienza a reconocer en él al Mesías esperado. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando salir de la condición en que vivimos, mis hermanos. Por muy cómoda, por muy conveniente que una persona tenga su condición personal, aunque lo niegue, está buscando salir de la situación que está viviendo. Yo le puedo garantizar que ricos y pobres, poderosos y humildes, todos tenemos la misma necesidad, y llega un momento en que ni el dinero, ni el poder, ni la autoridad son suficientes para poder llenar el vacío que todos tenemos en el corazón. Y ese es el poder del Evangelio. En ese punto de la conversación estaban cuando sucede algo.
que pudo incomodar o incluso distraer lo que estaba sucediendo en el corazón de la mujer. Pero sabemos que todo está en el control del Señor. Mire, dice en el versículo 27, en medio de este diálogo, dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Fíjese lo que dice: se maravillaron que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Cuál fue la razón de que los discípulos se sorprendieran, que se asombraran, estuvieran sumamente extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer y además samaritana? Mire, en la actualidad es normal hablar con una mujer. Dentro de las normas morales que exige la sociedad, es común que tengamos contacto con las mujeres, que platiquemos, que las saludemos. Pues estamos en otra cultura, estamos en otras generaciones. Pero recordemos el tiempo en que estuvo Jesús en la tierra y la influencia que tenían los judíos por los preceptos rabínicos emanados del Talmud. En ocasiones estaban muy por encima de toda la palabra escrita hasta esos días. Y una característica de los preceptos rabínicos era un evidente menosprecio a las mujeres. Era una cultura muy machista, la cultura judía, desde esa perspectiva. Por ejemplo, había un mandato que decía: nadie hable con una mujer en la calle, no, ni aunque sea su propia esposa. Ese era un mandato. Los rabinos las creían tan incapaces de recibir una enseñanza, fíjese, que tenían expresiones como: mejor es quemar las palabras de la ley que confiarlas a las mujeres. O sea, era una sociedad bien tremenda. Por eso los discípulos que veían en Jesús un rabino, un maestro, pues al verlo platicar con esta mujer estaban totalmente extrañados. Algo así como: no es digno que un rabino hable con una mujer. Pero ninguno dijo nada. ¿Por qué? Pues por el respeto que sentían por él. Tampoco se atrevieron a cuestionar a esta mujer. Así que mientras los discípulos sostenían esa lucha interior, la mujer desaparece rápidamente de escena. Y no tanto por rehuir de su presencia, mis hermanos. Ya había algo más importante que hacer. Ella estaba siendo alcanzada por las palabras de Cristo. Y esto nos muestra que siempre habrá alguien que, ya sea por prejuicio, por ignorancia o cualquier circunstancia, no esté de acuerdo con tu nueva vida en Cristo Jesús y la va a cuestionar y te va a querer poner tropiezo. Sin embargo, aquí vemos lo que sucede cuando un corazón es alcanzado por Jesús. Cuando encuentra el camino, ese deseo de compartir lo que ahora está impactando su vida. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: qué sutil, qué respetuosa fue esta mujer al retirarse cuando vio la presencia de los discípulos, pues que para ella eran simplemente unos extraños y totalmente ajenos a la conversación que había tenido con Cristo, lo que ahora llenaba su corazón. Y dejando allí su cántaro. Mire, este es un detalle muy significativo, porque aquí caben varias posibilidades. Como alejarse rápidamente, o para que Jesús bebiera, porque en medio de la plática no le había dado agua. ¿Sí se dio cuenta de eso? Bueno, esa cabe una posibilidad. O quizás su corazón estaba tan colmado de emociones que deseaba regresar a la ciudad por la urgencia de comunicar su encuentro con Jesús, lo que escuchó de él, a pesar de la confrontación que la llevó a reconocer su condición, porque fue una mujer confrontada. ¿Cuántos se pueden identificar con esta mujer? ¿Cuántos nos podremos identificar? Cuando su corazón fue tocado por la misericordia de Dios. Porque es irrevocable, mis hermanos, que una prueba de la vida nueva en Cristo es empezar a tener ese deseo de comunicar lo que ha pasado en nuestra vida. Y ese deseo empezaba a surgir en su corazón.
Y escuche con atención. Si en usted hay un deseo incontenible por compartir lo que el Señor está haciendo en su vida, esa es la mayor prueba de que usted es un hijo de Dios. Porque cuando alguien ha encontrado el camino, desea que otros le acompañen. ¿Dice amén o no dice amén? Mire, yo le voy a dar un ejemplo, y sobre todo a los varones. Por ejemplo, salimos a trabajar y es común que de repente vamos a comer algo, te invitamos a desayunar, o por parte del trabajo, o por parte de los amigos. Ah, qué ricos tacos, ah, qué buena comida. ¿Qué es lo primero que piensa el varón? Ay, no, aquí está tan sabroso y tan barato que voy a traer a mi familia. ¿Sí o no? Bueno, yo al menos sí pienso así. No sé, ¿los varones sí piensan así? ¿Sí? ¿Sí es cierto, mujeres? Bueno, cuando tú encuentras algo muy rico, muy sabroso, algo que te bendice, lo primero que quieres hacer, ¿qué es? Compartirlo. A eso es a lo que me refiero. Mire, versículo 29. Vengan, dice la mujer, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. ¿Usted cree que salieron porque querían buscar al Cristo o porque tenían curiosidad por lo que la mujer dijo? Estaban curiosos. Mire, es importante notar la sencillez con la que se dirigió a sus paisanos, a sus conocidos, entendiendo que seguramente muchos de ellos, pues era de que por su condición la rehuían, la agraviaban. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué cree que ella estaba sola sacando el agua a mediodía del pozo cuando esa hora es la más pesada? Porque normalmente las mujeres iban en las mañanas juntas. ¿Por qué cree que no se podía juntar con otras? Porque tenía un pasado terrible. Entonces ella era una mujer menospreciada y tenía que buscar el momento para ir sola a sacar su agüita, porque era ¿qué? Señalada. Sin embargo, este testimonio de ella, esta forma de vivir de ella, fue precisamente lo que influyó al dar testimonio de su encuentro con Jesús. Porque es indudable que la vida inmoral de esta mujer era conocida en la ciudad. Por tanto, no sería muy tomada en serio por ellos. Y eso lo sabía ella, que no tenía ninguna autoridad moral para que sus palabras tuvieran credibilidad. Pero de lo que sí estaba convencida era que si lograba poner en contacto a esas personas con Jesús, ellos mismos saldrían convencidos como ella. Y ella actuó con sabiduría. Vengan, un hombre que me dijo que yo era una pecadora. ¿Se da cuenta cómo ella misma se exhibe? Me dijo cómo soy, me dijo lo que yo hacía. O sea, no dijo nada que ellos no conocieran, pero lo dijo públicamente. ¿A cuánto les ha pasado que por más que quieran demostrar cambios en su vida, la gente no les cree? De verdad, mis hermanos. Y yo me cuento. Han pasado muchos años de mi conversión, de mi caminar cristiano, del ministerio, y todavía me encuentro en la calle gente que duda, que dice, no, yo te conocí. Y ahí es donde viene el acusador, pero bueno, sabemos, esa es otra historia. Sin embargo, hay quienes pretenden credibilidad, presumiendo el testimonio de su aparente conversión, aunque no lo sostengan con su conducta. Son dos cosas diferentes. Por eso tenemos que estar convencidos que los creyentes no tenemos nada con qué convencer a las personas, y que solo será que conozcan a Cristo lo que haga un cambio en su vida. Mis hermanos, ninguno se engañe presumiendo de lo que no es suyo. Si tú estás cambiando, si tu vida es distinta, es porque Jesús llegó a tu vida, porque encontraste el camino. Antes ser humildes y agradecidos de que un día el Señor te encontró sacando agua estancada de un pozo maloliente para ofrecerte el agua viva que ahora brota abundantemente de tu interior, solamente por su gracia, por su amor, por su misericordia. Es preciso reconocer siempre, dar la gloria al Señor. Y que si tu vida ha cambiado,
que si tu testimonio ahora ilumina la vida de los demás, es porque Él te buscó, Él te encontró, Él te salvó y Él te puso en el camino. Entonces Jesús nos enseña a través de la actitud y decisión de esta mujer que cuando la palabra atraviesa el alma, la condición del corazón cambia. Los argumentos religiosos se desploman, son derribados y los prejuicios sociales se hacen de lado. ¿Por qué? Porque ha llegado la nueva vida a ti, mi hermano. Cuando reconoces el abrazo de la gracia, de la misericordia de Dios, esto te lleva a compartir a tus semejantes todo el bien que has recibido. Aunque sea muy fácil para muchos esconder la luz en algún rincón. Hay quienes ponen excusas. ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si me rechazan? Bueno, yo no le voy a compartir porque no se le ve interés en Dios. Nadie tiene interés en Dios, mi hermano. O mejor después les hablo. O que otro les predique. Finalmente el Señor es bueno y va a poner a alguien a su lado. Hay quien se siente profeta y dice, no, es que no ha llegado su momento. No, mis hermanos. Siempre es tiempo de predicar el Evangelio. Versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer no sabía mucho, pero con humildad y sencillez logró interesarlos para que fueran a ver a Jesús. Ese es el poder de la gracia, mis hermanos. Así que nada te debe condenar, nada te puede evitar que seas un proclamador de las virtudes del que te trajo a su luz admirable. Mientras esto sucedía en Samaria, en ese poblado, dice el versículo 31, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. Recordemos que mientras se quedó Jesús a descansar junto al pozo, los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Y ahora que la trajeron, le extrañaba que no quisiera comer. ¿Qué pasa? Como la mayor de las veces, los discípulos no lograban entender, pero Jesús les estaba enseñando verdades espirituales relacionadas con el reino de Dios, pero también con la misión que algún día les encomendaría. Porque era un hecho que todos estaban cansados, todos estaban sedientos, todos tenían hambre, pero Jesús les estaba mostrando la importancia de cumplir la misión que le había sido encomendada por el Padre. Les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Una vez más usa necesidades cotidianas como el hambre y la sed para enseñarles un principio espiritual. ¿Cuál? Que la verdadera satisfacción está en hacer la voluntad de Dios. Aunque te quedes con hambre, aunque tengas sed, aunque estés cansado. Y te voy a decir algo, cuando lo alcanzas a entender y lo llevas a cabo, después ese vaso de agua, ese bocado de comida, ese descanso, es mucho más suculento, es más rico. Porque si bien es necesario satisfacer necesidades físicas, como comer y beber y descansar, hay necesidades más importantes que suplir, y esas son las espirituales. ¿Por qué? Porque son necesidades eternas, mi hermano. Entonces en el versículo 33 los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, ellos están ahora pensando como la samaritana. Están pensando en las cosas materiales. La samaritana le dijo, no tienes un cántaro para sacar el agua. Ahora ellos le están diciendo al maestro, ¿le habrán traído ya de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todo lo que el Señor vino a hacer, vivió, cada paso que daba hasta su muerte fue para obedecer, para hacer la voluntad de su Padre. Sin embargo, ¿qué hay de quienes ya estamos caminando con Él? ¿Será que tenemos la convicción de hacer la voluntad de Dios? ¿O todavía nos quedamos como aquellos discípulos aún desconcertados por las demandas del maestro? Quizás no hemos entendido que si por amor y gratitud al Señor, por habernos librado de la condenación eterna, pudiésemos renunciar a todo lo que nos tenía esclavizados,
lo que llenaba nuestra vida de satisfacción carnal, si tuviésemos la necesidad de conocer más de Cristo, de hacer la voluntad del Señor, un deseo entrañable de compartir el Evangelio que nos dio la vida eterna, porque eso es lo que va a suceder cuando tú encuentras el camino. Ese es el corazón de quien ha tenido, quien ha experimentado la gracia. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y aquí no está lamentando la pérdida, sino que está dando por perdido todo aquello que antes parecía sublime. Por eso dice: y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Por qué tenía necesidad? Porque formaba parte de él. Porque estaba convencido que el Evangelio es ¿para qué? Poder para salvación. Dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si escondo la lámpara debajo de un cajón. Los discípulos necesitaban salir de su desconcierto y quizás hasta de cierta frustración por el rechazo a un esfuerzo de llevar comida con todo lo que implicó. ¿Por qué digo esto? Porque tuvieron que entrar a una ciudad de samaritanos, mis hermanos. Tuvieron que volver a caminar otro tramo más, cansados, sedientos, expuestos al vituperio, expuestos al rechazo. Y con todo su esfuerzo llegaron con la comida y el Señor les dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Esa era la intención del Maestro, llevarlos a un punto de quiebra, porque ahora venía el tiempo de la confrontación, la exhortación que le marcaría su vida como futuros evangelistas. Y les dice, versículo 35: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que están blancos para la siega. Para quienes han encontrado el camino, el Jesús nos lleva a contemplar la condición humana como un campo listo para ser cosechado. Y esa es una condición en toda generación. Pero en este momento, esa cosecha, ¿en dónde estaba representada? En cada samaritana, en cada samaritano. Aquellos que ahorita en ese momento estaban escuchando el testimonio de la mujer, aquellos que estaban en el corazón de los judíos, de los discípulos de Jesús, como unos enemigos, de tal manera que así Jesús equipara la importancia de la predicación del Evangelio a una humanidad que siempre está en riesgo de perderse, pero es evidente que los discípulos aún no entendían la importancia de la obra a la que Jesús vino. Los discípulos todavía venían o solo veían a los samaritanos como gente indigna, merecedora del fuego eterno, pero ante esta actitud Jesús los veía como campos blancos listos para la cosecha, una gran cosecha. Y a través de este ejemplo les transmitía este sentir de ver a los samaritanos como espigas de Cristo maduras, listos para ser levantados, porque de lo contrario perecerían calcinados por la intensidad del sol. Llámese la violencia del mundo. Era el momento, mis hermanos, para aprovechar el efecto de la semilla sembrada en la mujer. Ver cómo su testimonio conmovería a los habitantes de Samaria, y así el Señor nos enseña que siempre es tiempo de sembrar, como también habrá tiempo de cosechar. Pero quizás no pudiera volverse a dar la ocasión. Si usted no es sensible al ver los campos, si usted no es sensible al ver la condición de la gente que le rodea para ser sembrador o para llegar a cosechar, pues quizás algún día lo tenga que lamentar. Muchos por decir, pues yo creo que no es el tiempo. Pues la verdad en este momento no lo siento. La verdad tengo cosas más importantes que hacer. Muchos con tristeza lo han lamentado.
De esta manera Jesús abría el entendimiento de sus discípulos, revelándoles un mundo espiritual, mostrándoles que así como aquellos profetas, ahora Él estaba labrando y sembrando una semilla. Y se los voy a decir con el versículo que viene, versículo 36. Dice: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra y el que ciega, para que el que siembra y el que ciega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no han labrado. Otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Mire, el Señor menciona varias etapas del proceso entre la siembra y la cosecha, pero está enfatizando un principio muy importante: la unidad, la colaboración. Y está hablando de los profetas que sembraron hacia los discípulos de Cristo que ahora tienen que empezar a cosechar. Unos prepararon el terreno, otros en este momento estaban sembrando, era Jesús, y finalmente otros cosecharían. ¿Qué nos enseña esto? Que cada miembro del cuerpo tiene parte importante en la obra de Dios. Bajo una comprensión, solamente somos colaboradores de Cristo. No somos competentes, mucho menos competidores, sino que estamos hechos para trabajar en unidad, por el único propósito por el cual vino a redimir a la humanidad, por lo de que Él dejó establecido su cuerpo espiritual, su iglesia. Versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. La obra de los judíos, la obra de Jesús entre los samaritanos ese día tuvo un resultado inmediato, pero también vemos cómo siguió influyendo posteriormente. Y no podemos olvidar que todo comenzó por la misericordia de Jesús a una mujer necesitada, menospreciada, y así vemos cómo el Señor se complace en usar instrumentos débiles, aparentemente, desechados por el mundo, pero muy útiles para su obra. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 1:27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como les decía, ahora que estábamos estudiando lo de los dones espirituales, todos somos necesarios, todos somos útiles, pero jamás importantes. Ignorar estos principios, mis hermanos, ha llevado a muchos a jactarse de supuestos logros en la obra de evangelización, solo con el ánimo de favorecerse. Gente que dice: usted no se imagina cuántas personas yo he llevado a los pies de Jesús. Lamento decirle a esa persona que piensa así que Él no ha hecho nada, que Él no ha llevado a nadie, que el Señor se ha placido en usarlo como un instrumento útil, pero que no se jacte, porque puede ser eliminado. Porque el Señor se agrada de los corazones sensibles a su palabra, los que reconocen su condición moral, su necesidad espiritual, hombres y mujeres quizás menospreciados, insignificantes, sin relevancia social, pero con un corazón dispuesto a ser arado, a ser sembrado, a ser cosechado. Así fue como dio inicio un despertar espiritual entre los samaritanos de esa ciudad, que al escuchar las palabras de una mujer sin ningún valor moral, lo que vieron detrás de ella fue la obra del Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver. Porque nosotros seguimos juzgando, ¿por qué? Por vista. Versículo 40. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, rogándole que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron
a causa de su palabra. Primero fue por el testimonio de la samaritana. Ahora Jesús se queda a afirmar el evangelio en esa ciudad. Fíjese, contra toda costumbre, contra todo repudio que los samaritanos sentían hacia los judíos, le rogaron que se quedara con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Accedió con mucho gusto. Yo no quisiera pensar ni me imagino la cara de los discípulos, porque tuvieron que compartir 2 días siendo alimentados por los samaritanos, tuvieron que abrazar a los samaritanos y el Señor les mostró el verdadero sentido del servicio a Dios. Solo imagine a los discípulos ante algo tan insólito. Y creyeron muchos más. El testimonio de esta mujer resultó muy impactante para todas esas personas que le conocían. ¿Por qué? Porque un cambio radical de alguien en su manera de pensar, en su manera de vivir, llama la atención necesariamente. La atención de cualquiera, aunque al principio no te crean. Pero si tú encontraste el camino y sigues en ese camino, siempre tendrás la mirada de la gente, pero también tienes la oportunidad de compartirles lo que te hace permanecer en ese camino. Si pudiésemos imaginar el entusiasmo, la convicción de esta mujer cuando hablaba de Jesús, ya que fue una razón contundente para que los samaritanos se acercaran y creyeran en Él. Y siempre será así cuando alguno encuentre el camino, cuando ha llegado a los pies de Jesús. Porque alguien nos habló, mis hermanos. Alguien pagó el precio de arar, de sembrar, de la humillación, del desprecio. Otro compartió su oso en el momento de cosechar. Versículo 42. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mi hermano, ¿acaso no te reflejas en esto? Que al principio era todo lo que te decían y preguntabas y sigues preguntando, está bien, hay que seguir aprendiendo, pero ahora tienes convicciones. Ya no creo porque me predicaron el evangelio. Ahora yo soy una consecuencia del evangelio y estoy convencido de lo que hablo, estoy convencido de lo que doy. Después de haber escuchado a esta mujer, quizás algunos podrían haber dudado. Se acercaron por mera curiosidad, pero cuando conocieron personalmente a Jesús, llegaron a la conclusión: Él es el Salvador del mundo. Mi hermano, a veces tu vida solamente va a ser un mero objeto de curiosidad. ¿Qué le estará pasando a esta mujer? ¿Qué le está pasando a este que ahora es distinto? Cuando menos me voy a asomar a su casa un poco, a su vida. ¿Y sabe qué? Eso es lo que el Señor quiere. Por eso jamás se salga del camino, mi hermano, porque usted no sabe en qué momento alguien va a poner los ojos, la mirada, la atención en su vida. ¿Qué nos indica esta enseñanza? Que si bien la predicación del evangelio corresponde a todos los que hemos encontrado el camino, la decisión de seguir a Cristo y la salvación sí es personal. Por tanto, aunque en ocasiones somos sembradores, en otras cosechamos, cada persona debe llegar a tener su propio encuentro personal con Cristo. Es de nosotros el llevarlo, es de nosotros el mostrarle. Concluyo con esto. Si reflexionamos, qué breve fue el tiempo que Jesús pasó entre los samaritanos, podríamos pensar, ¿qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿Cómo fue que conmovió a tantas personas en tan poco tiempo? Cuando hubo lugares donde el Señor mismo dijo: de aquí me tengo que retirar, como de su propia población, de su propia ciudad, donde no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Sin embargo, cuánto siembra, cuánto fruto, cuánta cosecha, y cuánto más por quienes continuaron con la obra que comenzó
en una mujer despreciada, señalada, pero perdonada. Entonces ahora entendemos la frase que le pedí que guardara en su mente. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque tenía que encontrar a esa mujer. Porque tenía en su corazón a muchos que habrían de recibir la palabra. Y eso nos tiene que hacer entender que esa misma Samaria es en la que espiritualmente estamos todos pisando todos los días, donde hay muchos que necesitan urgentemente encontrar el camino. Y ahí te ha puesto el Señor, ahí, en ese pequeño poblado, en ese pequeño espacio, donde quizás te menosprecien, te rechacen, te digan yo te conocí, sí, pero ahora mi vida ha cambiado, porque encontré a uno que me dijo tal como yo era, y cambió mi vida. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Nos vemos tan reflejados, tan identificados con esa mujer, con tantos errores, con tantas caídas, con tanto pecado, con un pasado tan tormentoso. Y una simple palabra tuya fue suficiente para tocar su corazón. Y ella hizo lo que tenía que hacer. Le urgía regresar a decirle a la gente: acabo de conocer a uno que me dijo cómo soy. ¿Acaso no será el Cristo? Señor, danos ese corazón de humildad, de reconocimiento diario de nuestra condición, porque diariamente tú estás tratando con nosotros. Porque no solamente fue el día que llegaste con tu luz admirable a rescatarnos, no solamente, Señor, cada día sigues perfeccionando tu obra, y cada día sigues poniéndonos en Samaria para que hablemos de ti, para que proclamemos las virtudes de quien nos trajo a esta luz tan admirable. Así que muchísimas gracias, Padre, y síguenos dando convicción, Señor, no solamente de nuestra condición, convicción de las necesidades que están en nuestro entorno, Señor, porque siempre habrá alguien sacando agua de un pozo, solo, abatido, menospreciado. Siempre habrá alguien sediento, hambriento de justicia. Siempre habrá alguien que necesite descargar todas sus penas, todo su pecado, todo su pasado delante de ti, Señor. Muchísimas gracias por recordarnos que somos samaritanas, que fueron rescatados y que tenemos una misión. Adoremos al Señor. Vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya.
alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Y gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Te damos gracias, y gracias, Señor, por tus palabras de amor. Muchas gracias.